Los precios del petróleo se dispararon cerca de un 30% en medio del conflicto en Oriente Medio, que ha paralizado gran parte de las operaciones en la región. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos contactamos a esta hora con el doctor Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, para hablar sobre las causas y efectos de este incremento de los precios del petróleo, producto de la guerra en Medio Oriente. Doctor, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, buenas noches, Fausto. Buenas noches también a la audiencia, las órdenes. Gracias nuevamente. Se ha reportado ya el incremento de cerca de un 30%, como hemos dicho, del precio del petróleo. En principio se entendería que esto tiene algún efecto positivo económicamente hablando para nuestro país, pero si estamos con una producción a la baja, ¿cuál es la consecuencia real? A ver, puede haber un incremento importante, ¿no? Vía exportación de petróleo. Dependiendo por cada dólar de incremento, estaríamos hablando de 60, 70 millones de dólares por año. Eso ingresaría a la cuenta fiscal, pero como somos un país en donde el 60%, me refiero en este caso de los derivados que se necesitan en el Ecuador, el 60% importamos, entonces por ahí se va la plata y automáticamente también se incrementa el subsidio. Entonces, nosotros hemos hecho un cálculo que más o menos estaríamos teniendo, si esto se mantiene de cara hasta diciembre del 2000, en este caso 26, de un ingreso neto, ya descontado de esto, con el incremento ya a un precio de barril de petróleo de $92, de aproximadamente unos 500, 600 millones de dólares adicionales, ¿no? El resto se iría a cubrir subsidios y todo lo que tiene que ver lentamente con la parte de importación de derivados. Necesariamente será un alivio para el déficit fiscal y seguramente temporal también, porque no sabemos hasta cuándo dure esta crisis de Medio Oriente y la consecuencia con el incremento de los precios del petróleo. Sería un alivio fiscal de carácter parcial, ¿no? El tema es que al aumentarse la exportación se genera un proceso también de encadenamiento con diferentes ramas que están alrededor del sector petrolero, que ahí es donde habría un impacto positivo porque podría mejorar en algo la recaudación tributaria y generar algo de empleo. Pero el tema es que de la mano el gobierno también tiene que tomar algunas iniciativas, como por ejemplo, al ver que ya va a tener algo de recursos, al menos darle el mantenimiento a las refinerías del país para ya no estar importando muchos combustibles y que la plata más bien se quede aquí en el desarrollo de la economía nacional, que eso sería lo deseable, ¿no? Pero yo creo que esto de aquí, como van las cosas, lo que se ha visto, posiblemente se dispare en las próximas horas a un precio de barril de petróleo por encima de los $100. ¿Pero hay alguna forma en la que Ecuador pueda aprovechar este momento, insisto, económicamente hablando, porque las consecuencias y el contexto de una guerra creo que no es bueno para nadie, pero en este contexto estrictamente económico, ¿hay alguna forma en la que Ecuador pueda sacar algo de partido? Va a tener casi los mismos efectos cuando empezó la invasión de Rusia con Ucrania, en donde tuvimos más o menos unos 600, 800 millones de dólares adicionales por fuentes de recursos en materia petrolera. Obviamente, como le dije al inicio de la entrevista, hay que considerar también los rubros que se van por subsidio, en este caso son los combustibles, que de hecho en la proforma presupuestaria del 2026 se estima más o menos 1.500 millones de dólares. Podría llegar a una cifra de 2.500 millones de dólares si se mantiene el precio tal cual está fijado el día de hoy. Pero si hay la oportunidad, efectivamente se va a ver el beneficio, porque esto más o menos se parece, para llevarlo al campo de la comparación, con lo que sucedió con la invasión de Rusia-Ucrania, ¿sí? Con lo que pasó con la invasión de Rusia-Ucrania, ¿sí? En el 2022. Ahora bien, y un poco con la comparación que usted hace, creo que un poco para que también nos entienda la gente que nos escucha en este momento, el beneficio no es necesariamente tan grande respecto del incremento del precio del petróleo, tomando en cuenta que somos también importadores de derivados y los derivados también suben de precio. El subsidio se incrementa y la situación no es tampoco necesariamente óptima para el Ecuador. Claro, hubiéramos tenido un incremento de 2.000, 3.000 millones de dólares adicionales si tuviéramos liberalizado todos los precios de los combustibles, pero esa no es la realidad. Sí, y adicionalmente, si
produjéramos el 100% de los derivados en el Ecuador, ¿no? Claro que no es el caso. Eso es importantísimo, pero la realidad no es esa. Por eso es que nosotros hablamos de netos, de valores netos, que podría estar entre 500 y 600 millones de dólares por el incremento, ¿no? De hecho, o sea, de paso, ya en la propuesta presupuestaria se estipula ahí ingresos ya con un precio de $65, que más o menos era lo que estaba estipulado, pero con esto yo creo que habría un alivio fiscal para el gobierno, sí, sin perjuicio de que, por ejemplo, debería hacer muchas reformas en materia petrolera, como una reforma a la ley de hidrocarburos, para tratar un poco de aprovechar este boom y que la inversión extranjera también se concentre en los sectores económicos, ¿no? Alivio fiscal, pero ¿no se podría también tener otro efecto en paralelo, quizá una consecuencia no sé, en los precios del transporte, no directamente por el tema de los subsidios, por la canasta básica, por ejemplo? Podría haber un incremento de la canasta básica, pero la paga la ciudadanía. Si la paga la ciudadanía, sí, y efectivamente eso es lo que va a ocurrir también. Pero va a depender mucho de la acción del gobierno, ¿no? Porque la super se va a disparar, está en 3.50, 3.60 dependiendo de la estación de gasolina, se va a disparar ya a partir ya del 12 de marzo, estamos prácticamente a pocos días, a más de $4. Uh-huh. Sí, y la gasolina eco y extra, ya dependerá del gobierno, si sigue aplicando el tema por bandas, tendría un incremento de hasta el 5% que es el tope máximo, sí, y el resto lo absorbería el Estado ecuatoriano. Lo mismo pasaría con el tema del diésel. Entonces, por ahí el impacto sería más que todo para los vehículos, bueno, para los propietarios que tienen vehículos super en materia de diésel, con un incremento del 5%, el impacto sería menor, no sería tan fuerte como para aquellos que, por ejemplo, utilizan la gasolina super, ¿no? Siendo un país petrolero y con la poca autonomía del sector energético que tenemos, y me refiero a todos los sectores en general, pero ahora concretamente en el ámbito petrolero, con esta poca autonomía no estamos dependiendo demasiado de las crisis externas, de las crisis internacionales, echando mano un poco de lo que ocurre en Medio Oriente porque subieron los precios del petróleo. Tenemos una producción a la baja, como decíamos al inicio, somos un país completamente dependiente de lo que ocurra afuera y muy poco autónomos en esos sectores. Porque tenemos un modelo primario exportador, toda la vida lo hemos tenido. Entonces, mientras dependamos de las materias primas en exportación, cualquier problema que se genere en este contexto va a tener una repercusión en el país. Ahora hay una especie de beneficio, sí, con respecto a este tema. Obviamente es condenable, toda guerra es condenable a nivel global, pero ya nos puede beneficiar en algo, aunque sea de manera marginal al país. Pero por otro lado, tenemos que atender temas también graves, como la guerra comercial con Colombia, en donde ya a partir del mes de marzo se van a ver los efectos en la contracción de nuestras exportaciones. Entonces, es un año un poco incierto, va a haber mucho trabajo, sin el sentido de ver los impactos. Nosotros lo hacemos de manera, ahorita, de manera por el mecanismo de la observación, pero sí lo vamos a tomar más en serio cuando ya tengamos los datos reales para hacer realmente la evaluación. Pero de hecho el año 2026, un año que no estaba en los papeles de nadie, tener este tipo de situaciones, tanto lo que está pasando en Medio Oriente como lo que está pasando con Colombia. Y eso obviamente va a cambiar las reglas de juego en lo que tiene que ver con los pronósticos para el 2026, que de hecho, sea de paso, estaba pronosticado el 1.8% para este año. A lo mejor, dependiendo de cómo estén las circunstancias, se incrementa o baja. Depende cómo se maneje la situación de cara a los próximos meses. Pero ahí hay una diferencia, porque lo que pasa en Medio Oriente difícilmente lo podemos controlar. Lo que pasa con Colombia, sí. En teoría, sí. Pero yo no veo al presidente Noboa revirtiendo las medidas. Ni tampoco lo veo al presidente Petro revirtiendo las medidas, salvo que la CAN exija por resolución que ambos países tomen la decisión de volver a la situación original. Y si eso no pasa a nivel de la CAN, tendría que pasar a través de la Organización Mundial del Comercio. Pero si se da cuenta, Trump prácticamente no está respetando la institucionalidad global. No sé si el gobierno de Ecuador o el gobierno de Colombia tome algún tipo de carta sobre el asunto, sobre las recomendaciones que tome tanto la CAN como la OMC, ¿no? Entonces, es un tema un poco complicado, ¿no? Vemos una debilidad institucional a nivel global que tarde o temprano prácticamente nos podría llevar a un escenario de antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es lo lamentable, pero ante esa situación que estamos viviendo, sí tenemos que tomar algunas precauciones, ¿no?
Y en esta debilidad a nivel institucional que usted menciona, ¿no somos Ecuador en su contexto económico, político, social, uno de los países más vulnerables? Por supuesto que sí. Somos uno de los países muy vulnerables porque somos una economía muy pequeña, en vías de desarrollo, con una estructura muy débil, primario exportador, con pocos mercados. Recién estamos en una campaña de apertura comercial. Otros países de la región han empezado esto con 20 años antes que nosotros. Nosotros recién estamos, como quien dice, metiéndonos en la carrera para un poco diversificar nuestro mercado, pero dependemos de prácticamente 5 productos. Entonces, ese es el escenario que estamos viviendo. Va a ser un poco complicado. Lo que sí les puedo decir es que toca seguir avanzando en buscar nuevos acuerdos comerciales. Por eso creemos positivo el tema con Emiratos Árabes o positivo con lo que está pasando con Estados Unidos a través de un acuerdo comercial de corte recíproco. Sin perjuicio que podemos avanzar con Panamá o con Marruecos o con Japón, etcétera. Yo creo que ese es el mecanismo como una especie de efecto de mitigar cualquier efecto negativo que vaya en contra de nuestra economía, como por ejemplo la guerra comercial que tenemos con Colombia, ¿no? Como en todo, nos toca prácticamente vivir al día. Economista, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un abrazo, Fausto, y un abrazo también a su audiencia. Gracias nuevamente. El economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, hablando sobre las causas y efectos del incremento de los precios del petróleo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.